Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Una vez más está con usted el pastor Jorge Enciso, am, llegando ustedes desde Seattle, de la Iglesia Bautista de Gracia. Hoy día comenzaremos a compartir la palabra, pero antes vamos a leer las Escrituras en el Salmo 103. Este salmo habla de las alabanzas a Dios, porque Él merece toda alabanza, y hoy día vamos a leer y orar. Dice la Escritura: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Oremos. Señor, en esta hora queremos agradecerte por llegar a ti, porque anhelamos, deseamos bendecir tu nombre y pedimos que nos ayudes a poder alabarte y bendecirte. Prepara nuestras almas y nuestros corazones para ofrecernos a ti. Tú has sido maravillosamente con nosotros. Tú nos has bendecido, de muchas maneras nos has ayudado. Tú nos has favorecido de muchas maneras, Señor, y has estado con nosotros. Nuestro ser te alaba y bendice en este día y te entrega nuestras mentes y corazones para escuchar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Santo Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, una vez más estamos acá deseando que ustedes puedan entender, comprender con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que les suplico que si alguno de ustedes tiene sus Biblias y sus notas, para que apunten los versículos, que le va a ser de mucho provecho. Bien saben ustedes que hoy en día, por muchos años también ha ocurrido, han habido movimientos en busca de la liberación, en busca de ser libres, deseando sublevarse ante la tiranía y queriendo ser libres y buscar llegar a tener completos sus vidas. Muchos movimientos populares en todo el mundo, y aún se puede ver aquí en Estados Unidos ese sentir de muchos corazones. Aquí en Estados Unidos, el día de ayer se celebraba, el 4 de julio, era el día de la independencia de Estados Unidos, y pudimos apreciar los juegos artificiales que habían, los desfiles de los aviones, la música y los cánticos y las declaraciones de los líderes del país hablando acerca de la libertad. Había un gran despliegue de un movimiento militar mostrando el poder y cantando acerca de las victorias y saludando a los soldados que habían mostrado sus sacrificios en su lucha. Algunos eran paralíticos, pero honrándolos y apreciándolos, porque muchos de ellos pagaron con sus vidas y con sus familias, poder llegar a tener estas libertades que hoy día disfrutamos aquí en Estados Unidos. Hoy día hablaremos de la libertad, pero aquella libertad que nos habla nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer la Escritura, y si ustedes me permiten, y les invito también a que puedan ver en el libro de San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 36, encontramos las palabras de nuestro Señor Jesús hablando y diciendo de esta manera. Versículo 31. Dice así la palabra de Dios: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra,
verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, realmente libres. El tema de este día es llegar a ser libres verdaderamente. ¿Será posible ser libres verdaderamente, como dice la palabra? Bueno, el versículo que comenzaremos a hablar es el verso 4, donde nos dice que Jesús le dijo, en verdad, 2 veces enfatizó. En otras palabras, pongan mucha atención. En verdad, os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y para hablar un poquito de este tema, piense por un momento en los hábitos que esclavizan a los hombres y a las mujeres hoy en día. Hay muchísimos prisioneros en la drogadicción, muchísimos, una gran multitud, y es un gran negocio para muchos. Un profesor de una gran universidad había comenzado desde joven a experimentar, cuando estaba en la escuela, la marihuana. Y al pasar del tiempo pudo darse cuenta que su manera de actuar había cambiado. Por lo tanto, tuvo que pedir su renuncia a la posición en la universidad, porque su mente había sido afectada por las drogas. Prisioneros del alcohol. Piensa en los tantos miles de personas, millones posible, que han estado, están y posiblemente seguirán otros buscando en el alcohol. Muchos hundiéndose en el alcohol. Y otros prisioneros los encontramos en la lujuria. Se cuenta que un hombre bastante ya grande fue a hablarle a un ministro y le dijo, Señor, mi mente está llena de fantasías sexuales, de lujurias. No sé cómo hacer con este problema. No sé cómo librarme de aquello. Estoy esclavo con estos pensamientos. Mi imaginación corre y me hace ver cosas y imaginarme muchas cosas. Este es el caso no solamente de un anciano, es el caso de muchísimos hombres y mujeres. Hay otro tipo de prisioneros o esclavos. Prisioneros de hablar cosas grotescas, vulgaridades, palabras indecentes, mentiras, engaños, rumores, chismes. Hay personas que no pueden salirse de ese problema. Están atrapados. Y pareciera que cuando lo hacen, tuvieran un poder sobrenatural cuando hablan con tanto fervor en medio de su vulgaridad. Otros tienen temor, un temor tal que los hace prisioneros y cualquier cosa que pasa a su lado se asustan. Y otros están tan inseguros que su inseguridad los mata. También prisioneros, esclavos, amarrados en estas cosas que los destruye. Cabe decir también que algunas personas están prisioneros en el aburrimiento. No tienen qué hacer. Se sienten
que no quieren saber nada, aburridos de la vida. Puede ser que usted sea uno de estos prisioneros, pero también digamos que también puede usted ser libre de estas prisiones. Usted puede ser libre. Hay libertad para usted, libertad disponible si usted quiere, pero en la palabra, y es en el Señor Jesús, que está la autoridad de Dios. Porque cuando Él habló a sus discípulos, aquellos que creían, les dijo en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es en otro pasaje en el libro de San Juan 14, 6 que dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando el Señor Jesús estaba diciendo, y conoceréis la verdad, algunos pudieran decir, ¿y qué es la verdad? Jesucristo, con toda claridad, dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Enfoquémonos en esta parte, yo soy la verdad. Jesucristo en sí mismo, en Él encontramos toda la verdad, toda la verdad. Lo que es verdad, en Él no hay ninguna mentira. Él es la verdad. Cuando vemos a Jesús y lo escuchamos hablar, Él no miente, Él habla pura verdad. Y Él dijo, yo soy la verdad. Y conoceréis la verdad. Y me conoceréis a mí. Y esa verdad, que es Jesús, os hará libres. Por lo tanto, Él es el que puede hacernos libres. En Jesús está toda la verdad. Por lo tanto, Él puede librarte completamente. Él puede abrir las rejas de tu prisión en la que te encuentras y sacarte, si se lo permites, si puedes creer. Posiblemente usted ha tratado muchas veces de tratar de liberarse y encontrar una manera de librarse de esa esclavitud, esas cadenas, esa atadura que tiene sin poder lograrlo. Lo ha tratado muchas veces, ha hecho muchas formas y posiblemente en su corazón tenga el deseo ardiente de ser libre de la esclavitud. Ya no quiere estar esclavo de aquellas cosas que lo tienen atrapado. Tiene sed. ¿Por qué cree que tiene sed de esto? Porque Dios quiso que nosotros fuéramos para Él. Y mientras nosotros no estemos con Él, vamos a tener esa necesidad de llegar a buscar la libertad de nuestra manera, buscando nuestros propios medios. Tenemos la sed de buscarla, es algo genuino, pero nunca llegaremos a estar satisfechos de la libertad que supuestamente nosotros creemos tener. Lo más trágico es eso, pero lo más horrible todavía es llegar a la eternidad sin haber podido conocer a aquel que nos ofrece la libertad aquí en la tierra, esa libertad que es hoy y por los siglos. Hoy en día tenemos muchas personas que gritan y protestan y piden libertad y dicen, libres, libres. Yo era uno de ellos
Me gustaba buscar libertades para la gente, veía que estaban esclavizados y, y comenzaba a buscar cómo tener una voz de reclamo para que se quiebren todas las cadenas de la opresión. Luchar si es posible. Tenía algunos líderes que me ayudaban a fortalecerme y decir, no, yo voy a morir por la libertad, por liberar a otros. Pero, ¿qué clase de libertad era la que yo buscaba? Estaba equivocado. Yo no conocía de Cristo Jesús. Muchos creen que han llegado a encontrar libertad gritando, protestando, quejándose, pero la libertad que el Señor Jesús nos muestra es diferente, porque la libertad que hay en este mundo no da resultados permanentes. Muchos piensan en las cosas van a cambiar y van a encontrar libertad de una manera, pero no hay, solamente es en Cristo. Y Cristo es el único que puede hacerlo, es el único libertador. Solamente, como dice su palabra, Él puede hacernos totalmente libres. Y si quieres ser libre, solamente es por medio de la cruz. En Romanos, en el libro de Romanos 3:23, nos dice la palabra, es muy conocida, un versículo muy conocido. Dice, por cuanto todos pecaron, dice, y no alcanzan la gloria de Dios. Ustedes pueden ver aquí que todos hemos pecado. No hay ninguno que no lo haya hecho y todos, dice, somos esclavos. Todos hemos pecado. Así es que hemos quebrado la ley de Dios. Algunas personas pueden decir, yo creo en los 10 mandamientos, y yo le digo, yo también. Pero una cosa, la Biblia nos dice que todos hemos pecado y que por los 10 mandamientos no seremos salvos. Podremos cumplir 9 mandamientos y usted puede leerlos todos. Pero si tan solo fallara alguno, ya ha fallado. Y la Biblia dice que todos hemos quebrado la palabra de Dios y no alcanzamos la gloria de Dios. Así es que es Jesucristo que cumplió esto. Él es el único que fue a ir a la cruz porque cumplió todos los mandamientos y Dios quiere que vengamos a través no de la ley, sino de los mandamientos puestos en nuestros corazones cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, cuando nosotros hemos creído en su sangre derramada en la cruz, cuando hemos llegado a creer solamente en Él, entonces podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Y el perdón es limpieza, sanidad, es una intervención, una cirugía espiritual en la cual Dios quita nuestro pecado, Dios quita nuestra maldad y es a través de la sangre de Cristo Jesús. Él puede abrir las prisiones en la cual tu alma se encuentra y es por medio de la fe que puedes venir a obtener esa libertad. Yo y tú tenemos esa fe. Tenemos fe nosotros en personas, en cosas. Nos movemos creyendo en otros y sin embargo la fe que Dios habla es la fe en Cristo Jesús. En esa fe podemos ser libres, libertados de la esclavitud en que nos encontramos. En Romanos 10:17 nos dice de esta manera, así que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted lea la palabra de Dios, cuando usted abre la Biblia y lee las Escrituras y comienza a mirar lo que Dios tiene ahí para usted, es la palabra que Dios Él está hablando con usted. Y cuando usted escucha esa palabra, va a encontrar que su fe, la fe que tienen los hombres no va a hacer nada. Esa fe que viene a través de la palabra es la que le va a ayudar a confiar en un Cristo que fue a la cruz por nosotros. Es en esa fe que podemos llegar a confiar en Él. Y es que estamos hablando de su palabra. Estamos hablando de las Escrituras. Esa es la fe que tenemos para ser libres. Y es poner los ojos en Cristo Jesús. No se trata entonces de lo que nosotros hagamos. O a veces tratamos de hacer o portarnos bien. Nada puede justificarnos delante de Dios. Dios nos tiene a nosotros mirándonos limpios por la sangre de su Hijo, pero no porque hayamos hecho obras. Y las Escrituras nos afirman esto, mejor dicho, nos instruyen respecto a esto. Dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pueden ver ustedes aquí, es la gracia, es el favor de Dios que somos salvos, que somos liberados, algo que Dios nos ha ofrecido cuando fue a la cruz, algo que nosotros podemos tomar por medio de la fe si creemos. Si no creemos, lo vamos a dejar, pero si creemos en su palabra, lo vamos a tomar. Es por la fe, es por la gracia, es un regalo de Dios. Usted no compra ir al cielo, no por dinero va a ganar, no por hacer buenas obras, nada de las obras. Dice, como dice la Escritura, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras no intervienen. Cuando Dios nos da la libertad de poder llegar a su presencia y tener esa confianza, esa esperanza en Él, estamos bien, pero no es por las cosas que hemos hecho. Él nos hizo una nueva creación, Él nos justificó por la fe, aparte de las obras de la ley. Y aunque vemos nosotros que en estos días hay muchas personas que al escuchar estas palabras se ponen molestas, incómodas y dicen qué ridículo es creer estas cosas. Estas personas parece que no pueden pensar. Bueno, déjame decirle, las Escrituras están claras. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de los hombres es la palabra de los hombres. Nunca puedo comparar la palabra de Dios con la palabra de los hombres. Así que nos dice la palabra de Dios en el versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es necedad, es una tontera, es algo ridículo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Qué tremendo la palabra de la cruz. Es algo maravilloso. Mucha gente lo ven como una necedad, algo ridículo. Pero qué cosa maravillosa que esa misma palabra de la cruz es el poder de Dios. Él es el que puede hacernos libres y hacer que tu vida comience otra vez. Una nueva vida, libre. Dios te hizo libre a través de la cruz del Calvario. Aunque el mundo lo mire como una cosa ridícula y se rían, pero qué ridículo es seguir así y seguir siendo esclavos, prisioneros. Eso sí es ridículo. Dios es el que perdona, transforma y da vida eterna. Si quieres esa libertad, si en verdad deseas ser libre de esas cadenas que te están atando, tienes que ir a Jesús. Muchas personas te pueden dar cierta clase de libertad temporal,
pero no permanente. Y te sacan dinero. Pero la que te da Cristo, esa libertad permanece para siempre. Tú tienes que aceptar tu condición en que te encuentras, que no has llegado a ser como Dios ha querido, que tú tienes tus pecados, tus caídas, tus pensamientos, estás atrapado en cosas que te esclavizan, que estás en cadenas. ¿Lo estás? Si lo estás, no lo estés más. Dios quiere romper esas cadenas. Ven, acércate al Señor Jesús por medio de la fe en su palabra. Cree en eso. Arrepiéntete, deja de hacer aquello, cambia. Has de venir con la fe en Él, no en los hombres, porque Él quiere ser tu Salvador, que te salve de tu situación y quiere ser el Señor de tu vida. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Imagínese, ¿usted quiere seguir condenado en el camino que sigue? ¿Por qué no buscas a Cristo? Yo te ruego que lo hagas. Prueba lo que Dios tiene. Su palabra te dará fe y esa fe te hará caminar y confiarás en Él y Dios romperá tus cadenas. Recuerda que el Espíritu de Dios siempre está ahí para hablarte y darte una conciencia, una claridad dentro de ti, de manera que tú sepas en qué estás luchando. Y cuando, como si un doctor viniera a decirte, Señor, usted tiene un cáncer del cerebro o del estómago, Dios mismo nos dice, tú tienes un cáncer espiritual. Acepta, recibe la voz de Dios, porque no solamente Dios te dice qué problema tienes, sino Él quiere hacer una operación dentro de ti, quiere transformar tu vida. Él es el que sana, transforma y ha hecho con muchos. Solamente cree en la cruz de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón, y que hoy día sea tu día de libertad. Hoy día puedes decir, soy libre por la gracia de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias infinitas por tu bendita palabra. Señor, libera a aquellos que están esclavos. Aún muchos creyentes, Señor, que te tienen como Salvador, pero no te tienen como el Señor. Permítenos, Señor, que en esta hora dispongamos nuestras vidas a rendirnos a ti como nuestro Salvador, haber perdonado todos nuestros pecados y el Señor de nuestras vidas, para que nos lleves día tras día en el camino que tú quieres. Rompe todas las cadenas que podamos tener. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.